Ja està, benvinguts i gràcies per venir. Doncs tornem a començar un altre cicle de conferències, de temes d'actualitat, de temes que ens poden ajudar no només a reflexionar, sinó també a formar el nostre cap i després a donar respostes a aquestes qüestions actuals més debatudes. Comencem aquest mes de gener amb la conferència del doctor Daniel Arasa, que el coneixeu tots bastant bé, no cal que el presenti, però en fi, és un periodista i doctor en Humanitats i en Ciències Socials i enginyer tècnic químic també i autor de no sé quants llibres, pare de família, avi de família, en fi, i precisament ens parlarà de la família, del repte de la família i de la vida en aquesta societat cada cop més hostil en aquest camp. Per tant, espero que us agradi la conferència. Després suposo que hi haurà una mica de preguntes, de debat, que pugueu intervenir per acabar més o menys, que a les 9 puguem estar tots més o menys fora. Estarem fora perquè la calefacció s'apagarà una mica abans, llavors començarem a tenir fred. No, si s'allarga ja continuarà també. Doncs res, us deixo amb el Daniel Arasa. Gràcies. Muchas gracias, José. Yo hablaré en castellano porque creo que a algunos les va mejor, ¿no? De todas formas, si luego en el coloquio quiere preguntar en catalán, tanto da. Muy bien, bueno, primero presentarme, como ya me ha presentado, pero quería recordar así una cosa. Aparte de presidir entidades, aparte de estos estudios y la universidad y tal, bueno, aquí está mi mujer, Mercè, con los que tenemos 7 hijos y por ahora 8 nietos y medio. Y además, imprevistamente ha venido uno de mis hijos con su esposa, Ana, y con las 3 de las nietas. Imprevistamente, o sea que además encantado de que sea así. Muy bien, pues vamos a hablar hoy del tema de la defensa de la familia y la vida en una sociedad hostil. Se da la circunstancia de que hoy es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, que bueno, no ha sido premeditado pensar que fuera este día, pero a mí me ha parecido muy interesante la coincidencia. San Francisco de Sales es el patrón de los periodistas, o sea, por tanto, mi patrón. Pero lo que me interesa en este caso es hacer un paralelismo de algunos aspectos de la vida de San Francisco de Sales con lo que nosotros podemos hacer en relación al tema de que vamos a hablar. San Francisco de Sales, no voy a desarrollar su vida, solamente una pequeña parte, fue obispo de Ginebra. Al acabar el siglo XVI prácticamente, los primeros 20 o 20 y tantos años del siglo XVII. Ginebra y su zona era un entorno calvinista, es decir, el cambio había habido la reforma protestante ya un siglo y pico antes, y la zona aquella era la zona básicamente, digamos, protestante, concretamente de la línea calvinista. En esta zona eran hegemónicos los calvinistas, por tanto, cuando él llega allá, se encuentra que prácticamente es poco más que él solo frente a un mundo calvinista. Y con la idea de convertir a los calvinistas al catolicismo nuevamente. ¿Y qué hizo San Francisco de Sales? Francisco de Sales, entonces solamente Francisco de Sales, porque todavía no estaba canonizado, pensó que la manera de llegar era escribir, hacer folletos y hacer una cosa que es, primero invitaba a los protestantes, pero los protestantes no venían. Si los protestantes no venían, él fue a los protestantes. Entonces lo que hizo era editar unos folletos que iba tirando por debajo de las mesas, de las puertas de las casas o dejando a la entrada, y esto consiguió una gran cantidad de conversiones. Pero hizo esto en una situación, llamémosle, hostil, porque no tenía la hegemonía en aquella zona, sino que la hegemonía era calvinista. Y hizo lo que pudo, y con esto cambió muchas cosas, entre otras cosas por su dulzura en el trato, y al mismo tiempo con su técnica, digamos, que en aquel momento innovadora, de desarrollar los folletos, cosa que además es importante en el sentido de que en la historia religiosa los protestantes fueron muy por delante en la difusión y el uso de la imprenta, la difusión de folletos y demás, ¿no? Mucho por delante de los católicos. Muy bien, entonces, ¿qué paralelismo le veo hoy? Que el tema que vamos a hablar hoy aquí, defensa de la familia y de la vida, no está precisamente en los medios, no es hegemónica, sino que
es todo lo contrario. Estamos en absoluta minoría en esta sociedad. Sin embargo, en ella hemos de intervenir. Por tanto, buscar de alguna manera, unas formas de estar presentes en esta sociedad a través de formas que pueden ser unas conferencias de aquí, unas charlas allá, un artículo allá, etc. Las redes sociales, que hoy día nos permiten unas posibilidades que no se tenían, evidentemente, hace 200 años, ni siquiera 25 años. Vamos a hacer ahora un poco de planteamiento de la panorámica de este aspecto, familia y vida en esta sociedad actual. Empiezo con unas cuantas noticias relativamente recientes que por lo tanto nos sitúan en cómo estamos. En primer lugar, creo que como muy inmediato, lo recordaréis todos porque es de una semana, 10 días, el hecho de que en la Comunidad de Castilla y León han planteado que las mujeres embarazadas pueden escuchar el latido del corazón del feto y recibir ecografías. He visto cómo en tromba se ha lanzado desde el gobierno, de los medios de comunicación, de una serie de instituciones, partidos, grupos feministas, para anular esto. Un lanzamiento, digamos, feroz. No es algo simplemente discrepamos. Parece, digamos, cuál es el intento claro, definitivo, absoluto, de evitar que pueda escucharse el latir del feto. Ayer mismo una comunidad de médicos hizo un llamamiento precisamente de la importancia de que este latir del feto pueda ser escuchado, porque es algo muy claro. Porque, ¿qué puede deducirse de esto? Que lo que tiene la mujer embarazada en su seno no es ni un coágulo de sangre, ni un quiste, es un ser humano. Y cuando se ha producido esto significa muy claramente que no se quiere la verdad, sino que se quiere es, a toda costa, por la ideología de ir contra, que es contra la persona, de liquidar lo que puede haber allá. Por tanto, vemos, esto tenemos, los medios de comunicación, mayoritariamente, pero mayoritaria en el 90 y tantos %, muy hostil a una medida que parece que sea como mínimo lógica, incluso en el sentido de que uno pueda pensar, ser favorable al aborto, pero saber qué es lo que hay aquí. Ni esto. Continuemos otro aspecto relacionado con estos ámbitos. En una entrevista a la Contra de la Vanguardia de hace un mes, una guardia forestal de Uganda, tengo el nombre aquí, Joy Tugima, es igual, el nombre tanto da, y decía: en España veo muchos perros con abrigo y muy pocos niños en la calle. Venía una cosa muy clara: en nuestra sociedad casi no hay niños, la natalidad es bajísima. Hace un par de meses, no llega, hicimos un congreso importante sobre natalidad, la falta, problema clarísimo de natalidad. Natalidad tiene evidentemente los problemas de si se pagan las pensiones, aspectos sociológicos, si la pirámide invertida, todo lo que queráis. Pero en todo caso, en la base de esto hay un aspecto fundamental. Es qué concepto se tiene de la persona humana, qué concepto se tiene de la vida y de la persona. No es solamente algo puramente, digamos, general sociológico. Y una sociedad que no tiene niños, no solo es una sociedad sin futuro, vemos económico-social, sino sin unos valores de principio básicos. Está muy relacionado claramente, y lo podemos ver, por ejemplo, en gente que tiene una vida, en este caso cristiana, intensa y tal, generalmente la media de hijos es más alta que en otros. Es la prueba simplemente de esto, muy empírica. Ahora, lo que digo de los perros, está en gestación, casi acabada, la ley de protección animal. Veremos dónde llega, uno se sabe definitivamente. De momento ya sabéis todas las peticiones que hay, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos claro es que el huevo del águila o una mariposa está más protegida que un niño en el vientre de su madre. Esto es una cosa clarísima, ¿no? Y con la ley esta no sabemos dónde llegaremos, pero en todo caso es muy fácil que sean mejor tratados los animales que los niños. Sigamos con leyes recientes. Una que está todavía en tramitación, pero casi ultimada, la ley de familia. Llamamos ley de familia, que en realidad no es exactamente este el título, sino ley de diversidad familiar y ayuda a las familias. Esta ley, que lleva un tiempo porque ha habido sus forcejeos, contiene unos aspectos positivos que hay que reconocer. Sobre todo, por ejemplo, aspectos relacionados con alargar el periodo parental y maternal tras el parto, disponer de unos periodos o unas jornadas
de permiso los padres y madres con hijos, algunas ayudas económicas, y por tanto es reconocible aceptar que esto es un paso positivo. Pero el problema está de esta ley, ¿dónde está? En su concepción ideológica. Esta ley destruye a la familia. ¿Qué plantea esta ley? Habla hasta de 16 tipos de familia. ¿Qué significa? Que el concepto de familia queda aguado. Cuando todo es familia, nada es familia. Entonces, con esta concepción que hay de ir devaluando la familia, significa, de hecho, digamos, afectar muchísimo el propio concepto y los objetivos de lo que es la familia y lo que es la verdadera familia. Si todas las verduras son berenjenas, ya no sabemos qué son las berenjenas. Pues lo mismo con la familia, ¿no? Sigamos con estas leyes porque tenemos una racha actual en la legislación. La ley trans impregnada de ideología de género, que es la ideología de género, y con ello también en esta ley, implica que no tenemos las personas un sexo biológico. Pues claro, en el mundo que hay hombres y hay mujeres, hay sexo masculino y sexo femenino, pero aquí dicen yo no soy binario, yo no soy tal, o sea que estamos ante una situación, diríamos, de destrucción o deconstrucción, que diría Derrida, de este concepto básico de la persona, con la particularidad, por ejemplo, de que chicos muy jóvenes, menores de edad, pueden hacer el cambio de sexo sin siquiera el permiso de sus padres ni conocimiento de sus padres. Y además, si hay un intento o alguien propone la reversión digamos, del sexo puede ser, digamos, penado porque se considera que cualquier reorientación en este sentido es inaceptable. Sigamos, volvamos al aborto. Se aprobó hace unas semanas la nueva ley del aborto, que ya teníamos una ley, evidentemente ya normalmente permisiva, una ley y tal, pero ahora con esta ley una chica de menos de 16 años puede abortar sin que siquiera se enteren sus padres, sin plantearlo a sus padres, aparte de lo que ya se tenía, ¿no? Una pequeño inciso en este sentido. Mirad, los que tenéis hijos o nietos, comenten los padres, cuando en un colegio han de ir de excursión, si un colegio de aquí de Barcelona ir a Cornellà a la excursión o a ir al teatro, os han de firmar un papel de autorización, ¿verdad? En el instituto, en el colegio. Pues resulta que la chica aquí puede ir a abortar sin permiso de sus padres, sin conocimiento de sus padres. Parece una locura. Por tanto, es en este sentido de que donde hemos llegado para ir a una excursión a ver una granja avícola, aquí al lado hay que pedir permiso, hay que autorizar a los padres para abortar, ni siquiera hace falta esto, ¿no? Sigamos, pasemos al campo de la educación. ¿Recordáis? Esto ya es un poco más antiguo, hace un par de años, la ministra Celaá, entonces ministra de Educación, ahora representante del gobierno español ante el Vaticano, paradojas de la vida, paradojas de que lo hubiera aceptado, es decir, esto, guste o no guste, que los añaden al placer. Muy bien. Dijo que los hijos no son de los padres, manifestó. Los hijos no son de los padres. Hombre, en sentido estricto, es verdad. Nadie tiene la propiedad ni siquiera de sus hijos. Pero claro, en todo caso, son más de los padres que del gobierno, o que de la Generalitat, o que del ayuntamiento. Como mínimo esto. Por tanto, los padres, ¿por qué? Porque esto significa, el no implica que lo que se quiere es que vosotros padres no sois quien podéis educar, sino que educamos nosotros, es decir, el Estado, la Administración, el Ministerio, lo que sea, la Consellería X. Por tanto, digamos que ir quitando esta posibilidad de que la propia Constitución establece de que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en la línea de aquellos valores morales y religiosos que consideren, en el momento en que esto te lo quitan o disminuyen, queda al albur de lo que salga de las instituciones públicas, en este caso del gobierno, de la administración. Con la particularidad además de que el que se oponga puede tener problemas. Colegios, por ejemplo, de ideario cristiano, que mantengan simplemente, que expongan la doctrina
que es de la Iglesia, por supuesto, pero que ni siquiera hace falta, porque es de la ley natural. Claro que la ley natural, según dijo Zapatero hace unos años, era algo del pasado. Lo dijo ya esto hace cuando era presidente, hace 10 o 12 años. Por tanto, en todo caso, no puede ser. Y, por ejemplo, un profesor, digo uno porque le pasó muy concreto al Alcalá de Henares, una sanción de 6 meses, por decir, en la escuela, en un instituto, ¿verdad?, de que hay 2 sexos, hombre y mujer, o sea, binario, y que no hay 44. Pues esto, 6 meses de sanción y suspendido de empleo y sueldo por este motivo. Sigamos con la educación. No directamente, quizás en las leyes, pero sí, digamos, en los reglamentos, podríamos decir. Cómo están cercenando las posibilidades de que los padres puedan elegir la educación que deseen para sus hijos, en los colegios, bien para sus hijos. Quizás no, ideológicamente como principio no puede hacerlo, pero sí en la práctica, sobre todo, cortando el grifo económico, por tanto con dificultades. Lo hemos visto en fechas recientes, en primer lugar la educación diferenciada, por ejemplo, que prácticamente la han casi imposibilitado, porque al no tener conciertos los colegios de educación diferenciada, prácticamente o que cambian, dejan la educación diferenciada o tienen que cerrar, o solamente quedan para unas entidades económicas que puedan pagarlo. Por tanto, excluyen a la mayoría de la gente que pueda ir a estos colegios. Una manera. Y empezaron por la diferenciada, pero van a por también la otra. Por tanto, estamos ante otro aspecto de ir ligando, apretando cada vez más. En otro aspecto, en los colegios públicos, respecto a la asignatura de religión, por ejemplo, cada vez reduciéndola, cambiándola, creando más problemas, etc. Pasemos ahora a otro ámbito, al final de la vida. Hemos dicho el aborto al principio, la educación, el matrimonio, la familia, final de la vida. Al final de la vida, la ley de eutanasia aprobada hace poco, eutanasia y suicidio asistido, y solamente un apunte. Uno de los mayores problemas en este momento del suicidio son los jóvenes. El suicidio de jóvenes es la causa de muerte más importante de la juventud, mucho más, por ejemplo, que los accidentes de tráfico. Accidentes de tráfico, que casi todos son, o muchos, son a las salidas de las discotecas, también dicho de paso, ¿no? Pero a las de madrugada. Pero en todo caso, hay muchos más. Incluso empiezan niños de menos de 15 años que se suicidan. Sin embargo, hemos aprobado la ley de suicidio asistido. Es cierto que el planteamiento de la ley de suicidio asistido estaba pensada para gente mayor, muy mayor, en el que está mal, gente que tiene dolores, que dice que son dolores insufribles y tal, y por tanto puede recurrir a poner fin a su vida. Pero, digamos una cosa, ¿y por qué una chica de 15 años que ha tenido un desengaño amoroso no dice que ella tiene dolores insufribles? Al fin y al cabo, el dolor está muy relacionado con lo psicológico, no solo con lo físico. Por tanto, si se puede recurrir a que la persona de 80 años o de 73, si está maltratado, se recurre a esto, ¿por qué no un joven? Muy bien, entonces, esto es un poco panorámica de esta situación, y quizás algo que me parece fundamental hacer llegar, no sé si me explico suficientemente bien, pero en todo caso, un aspecto es de que cualquiera de nosotros puede pensar, todo esto vale, pero esto a mí no me afecta. A ti no te afecta, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí. Que a tus hijos o a tus nietos en el colegio les digan que si quieren cambiarse de sexo, que hagan lo que quieran. Que a las niñas de 5 años que masturbarse está muy bien. Que a los chicos, a las niñas de 15 años que pueden abortar. Esto no te afecta. Por esto vale la pena que nos planteemos, los que estáis, o algunos que estáis a lo mejor en relación con colegios, que esto se vaya difundiendo en los propios centros educativos. ¿Nos afecta o no? Claro que nos afecta. Por eso vale la pena conocerlo y estar dispuestos a actuar, porque, perdóname, no sé si os descubro grandes cosas, pero realmente importante es que nos planteemos, ¿y yo qué hago? Al fin y al cabo, no es tanto descubrir cosas como sacar consecuencias para que cada uno lo aplique a su propia vida. Bien, todo esto, digamos, todas estas cosas que he dicho antes, evidentemente, los medios de comunicación van prácticamente todos en esta línea explicando todo esto. ¿Y cómo se ha llegado a esto?
No voy a centrarlo ahora en tantos planteamientos de principios ideológicos, que además sería muy largo y habría otras personas mucho más cualificadas que yo, pero os voy a contar el cuento de la rana. ¿Lo sabéis, el cuento de la rana? Si cogéis una rana y la tiráis en un depósito de agua, un recipiente de agua, a 80 grados, ¿qué hace la rana? Da el salto y se escapa. No le pasa nada a la rana, porque como si tuviera un resorte, sale disparada. Pero si esta misma rana la pones agua a 25 grados, más o menos, y poquito a poquito, lentísimamente, con horas y días, va subiendo la temperatura, la rana queda escaldada, porque no se va dando cuenta y se va progresivamente adaptando hasta el punto de que no resiste. Pues este es un poco lo que nos han ido haciendo. Y os explico un poco para irlo situando. La Constitución española está en el 1978, diciembre, tanto hace 44 años y un mes. En la Constitución no decía que el matrimonio para el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurría que no pudiera ser esto. Tampoco decía, como era un ser humano, decía, es uno que tiene ojos, cabeza, pies, brazos, porque se da por supuesto. Nadie discutía esto. Pero claro, hoy no hay un planteamiento de que el matrimonio es solamente esto, sino que nos hablan de un montón de modelos de supuestos matrimonios. Más aún, como decía antes, si alguien dice que estos modelos no son reales, puede incluso ir a la cárcel. Si alguno de vosotros va a denunciar, que yo digo que ni hablar, me llamarán de la policía o del juzgado para que vaya a declarar. ¿Sí? Porque estoy diciendo. Por tanto, evidentemente, quienes no tragan con esto de decir, no, que todo es igual, que no pasa nada, digamos, puede ser motivo incluso de demandas o querellas. Seguimos, otro aspecto, el del aborto. Hace 40 años, más o menos, la inmensísima mayoría de la población de España rechazaba el aborto, una monstruosidad. 1985 lo introdujeron, casos límite, violación de la chica, de la mujer, situación de el feto, deformación o malformación del feto y, digamos, peligro para la vida de la madre. Después esto ya fue, digamos, romper la brecha. Ya estaba abierto el camino. Después, al peligro de la madre se amplió todo esto de los peligros psicológicos. Peligro psicológico que permitía cualquier cosa, porque puede atribuir cualquier cosa al peligro psicológico. Pero después ya no, ley de plazos. Eso sí, plazos cortos. Luego, plazos más amplios. Luego, no ya, sino convertido en un derecho. Es decir, no ya partiendo de la base de, llamémosle, situaciones anómalas, dificultades, reconocerlo por situaciones raras, no, ya es un derecho y el Parlamento Europeo incluso ha votado a favor de ello. Y ahora os digo una cosa, precisamente, esto no lo sabéis seguramente, este año se cumple, o sea, en diciembre, se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que hizo la ONU, 1948. Es una declaración magnífica, extraordinaria, salida después de la Segunda Guerra Mundial del inmenso trauma producido en millones de muertos, destrucciones. El ser humano recapacita, dice, no, lo que ha pasado es tan monstruoso que establezcamos unos derechos para que nunca pueda producirse algo parecido. Ahora está planteando una revisión de estos derechos. De entrada, pues bueno, puede ir bien, pero ya os puedo decir que hay quienes presionan precisamente para que estos derechos supuestos, derechos de aborto, etcétera, sean incluidos. Están trabajando otros, digamos, luchamos para ir en contra de ese sentido, ¿no? Muy bien. Por tanto, seguimos. Otros aspectos, digamos, de cómo hemos ido llegando aquí. Ayuntamientos. Hay ayuntamientos. Uno de ellos, en algún momento, de Barcelona, guías sexuales solo para niños, que llegan a ser verdadera corrupción de menores en algún caso, prácticamente. En otros, no es directamente tanto, pero sí una formación sexual pues, puramente, digamos, biológica. Y la formación sexual es algo que, si algo no puede ser solo, es biológica, porque engloba toda la persona humana. Por tanto, esto va a incluir en todo lo que es
educación para el amor, la educación con las relaciones con los demás, el respeto al propio cuerpo, el respeto a los demás. Por tanto, si esto desaparece, lo otro es pura biología que al final cae en todo lo que se quiera. La Unión Europea, por ejemplo, si sigo con cómo se ha ido llegando, la Unión Europea ha adoptado sanciones contra Hungría. ¿Por qué? Aparte, por otros asuntos que nosotros no entramos, porque hay otros problemas que nosotros no entramos, porque no se permite la promoción de la homosexualidad en menores, en Hungría. Estamos con una batalla del lenguaje, este cambio de lenguaje. Ya recordáis todos, porque esto se ha hecho mucho, pues que en lugar de hablar del aborto, ahora se habla ya abiertamente del aborto, pero al principio se hablaba de interrupción voluntaria del embarazo. Esto ya está, digamos, asumido. Pero ahora, ¿os habéis fijado que se habla del matrimonio igualitario? Ya para no hablar del matrimonio, claro, el matrimonio ya no si se refiere al matrimonio, llamémosle normal, o que consideramos normal, ya no sé, no, el matrimonio igualitario, porque es así, todas las combinaciones que se os ocurran, ¿no? O, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, que de facto significa aceptación del aborto como un sistema de estos derechos sexuales y reproductivos. Sigue en la presión continua, LGTBI. ¿Os habéis fijado otra cosa? Y claro, yo como periodista me fijo más. Pero que no hay un telediario, un telenoticias, que no te salga alguna noticia del tema homosexual. Fijaos, por ejemplo, si veis el fin de semana de TV3. ¿Veis? No hay nunca un telenoticias, estos son telediarios, son de la televisión española, telenoticias, que no salga algún tema relacionado con esto, evidentemente, con una línea muy definida. Aunque sea la cosa más pequeña, la cuestión es irlo colocando para ir regularizando, normalizando, considerando normal todo esto, ¿no? Incluso planteado, y ahora lo planteo puramente como de una óptica periodística, perdón, la deformación de la profesión, periodística en el sentido de que el periodismo ha de reflejar la realidad social en su información. Y, por tanto, de todos los diversos colectivos existentes, excepto situaciones muy puntuales, lo normal es de que a cada porcentaje de población se dedicara un tiempo similar. Si el mundo homosexual representa el 1 o 2% de la población, ¿qué porcentaje de lo que son información de sociedad, que diríamos, ocupa? ¿Creéis que ocupa menos que dedicado, por ejemplo, a los ancianos, de los cuales hay 10 millones en España de más de 70 años? Evidentemente no. O a los niños, a la educación, incluso a la economía, no digamos a la religión. Por tanto, está priorizado muy claramente. Por todo esto han conseguido, por tanto, con todo esto, una cosa muy importante, que es que liberales y marxistas en este aspecto coinciden. Es algo, digamos, mientras pueden discrepar en la visión socioeconómica de la sociedad y demás, en lo que es el concepto del hombre y lo que es esta referencia al hombre, la familia, la vida, son coincidentes. Por eso han conseguido desdibujar la familia, han implantado la ideología de género, y así estamos, ¿no? Y como dominan la esfera pública, los medios de comunicación, es lo que vamos teniendo. Por ejemplo, datos que pueden ser signo distinto y que no son publicados. Voy a poner un ejemplo, que seguramente no lo habréis oído. Hace poco tiempo, muy poco, en Argentina se hizo una encuesta, una amplísima encuesta, preguntando: ¿usted qué se siente? ¿Hombre o mujer u otra cosa? El 99,7, 8, o sea, prácticamente todos dijeron: ¿siento hombre o me siento mujer? Por tanto, el no binario era nada. Pero esto no lo publica, digamos, porque la gente no se considera el tercer, cuarto o 25 sexo, sino 1 o 2. Esto no se publica. Por tanto, estamos ante una batalla cultural, conceptual y de actuación. En esta batalla hay unos elementos, unas líneas clave en las cuales estamos situados. Uno es el concepto de familia, que implica ligado a la ideología de género, todo lo que hemos diciendo. El derecho o respeto a la vida. También lo mismo, aquí entran aborto, eutanasia, vientres de alquiler, manipulación genética, creación de vida artificial, etc., ¿no? Derecho de los padres a la educación de los hijos y
derecho de los cristianos a estar presentes en la vida pública. Este aspecto que es un poco distinto al que tratamos hoy, pero que digo por esto. Y me apunto, porque me ha parecido interesante, que hace unos días estuvo en Barcelona el vicario auxiliar de Opus Dei, el número 2, para entendernos, don Mariano Faccio, y hizo una conferencia sobre la verdad. Hablaba no de lo que hablamos hoy, sino de la óptica global de la verdad y de la libertad, y habló de la ideología de la cancelación. Y dice, ¿qué cancelaciones digo? De cerrar o liquidar alguna cosa. Y dijo, recordad, la ideología de género que pretende cancelar el sexo recibido, el ecologismo profundo que pretende cancelar la realeza de la persona sobre la creación. Lo vemos, no es un tema de hoy, algún día hablaremos porque iremos siguiendo temas de actualidad, pero que muchos ecologistas de hecho van contra el ser humano, a favor de los animales, a favor de las plantas, a favor, supuestamente, con razón o sin ella, del planeta, pero no del ser humano. El transhumanismo, que pretende cancelar la muerte que es inevitable, evidentemente. Y la cultura woke, no sé si esto os suena, que es esta reciente cultura en que se dedica, por ejemplo, a derribar las estatuas, pues, por ejemplo, respecto a la colonización de América, pues que destruye Fray Junípero Serra, todo lo que tenga relación con la colonización, porque con algunos quizás aspectos con razón, pero que es evidente que hay que situar, para entender la historia, hay que situarla en el contexto y en la mentalidad del momento. Tú no puedes juzgar la historia del siglo XI, no sé, las cruzadas, o la Inquisición, o la esclavitud, con la mentalidad de hoy. Si tú lo juzgas con mentalidad de hoy, evidentemente son aberraciones. Pero claro, hay que situarse en aquel momento. Otra cosa que puedo decir, que en algún momento les hablar de la inteligencia artificial como un elemento también que puede plantear muchas dudas en este sentido. Bien, y ante esto, ¿nosotros qué? Pues claro, esto es para mí parece negativo. No lo planteo como desde una visión negativa. Y como decía, pues muchas veces decimos que ¿cuál es para nosotros, esto decía San José María Escrivá, para nosotros cuál es la mejor sociedad que tenemos? Es la nuestra, la que tenemos. Pero hombre, pues está mucho más fastidiado en estos aspectos que en otros tiempos. Pero bueno, es la que nos ha tocado, la que debemos vivir y donde tenemos que actuar dentro de lo posible. Nuestra capacidad, cada uno lo suyo, ¿no? Por tanto, hay que plantear la lucha, la batalla, claramente contra las ideas negativas. Partiendo de que, pero no contra las personas, es decir, no es actuar contra nadie, ni con digamos, el odio, los rechazos, las ideas. En todo caso, como consecuencia rechazaremos a algunas personas, ¿no? Pero que cada uno reflexione. Porque en el centro de todo esto está la defensa de la verdad. La verdad existe. No son solo las verdades. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Bueno, primero que no es cierto. En todo caso tendrás tu opinión, tus criterios, pero además hay muchas cosas que son opinables. La mayoría de cosas son opinables. Por tanto, sobre estas opinables nadie puede decir que tenga la verdad. Pero sobre aspectos básicos, sobre la dignidad de la persona, sobre aspectos que tienen relación con la religión, etc. Esto sí que hay verdades, o se cree o no se cree. Pero no, esto no es de decir, no, esto es simplemente mi opinión, ¿no? Y por tanto, vale la pena actuar en este sentido y darnos cuenta de que estamos ante una situación en que somos hostigados sistemáticamente. Y ahora hago una referencia a lo que decía Ratzinger todavía, o sea, antes de ser papa, y después de siendo papa, decía que la verdad no sale gratuitamente, venía a decir más o menos, ¿no? La verdad no es en absoluto barata, es exigente y quema. Esto decía cuando todavía era cardenal, todavía no había sido papa. Y ya después de papa habló de la dictadura del relativismo. Cuando empezó a hablar de esto, os confieso que yo no lo entendía mucho. Bueno, si lo dice, debe tener razón, pero mi formación, mi capacidad no me permite entenderlo muy bien. Pero al ir viviéndolo, lo he entendido. Algo que dice, no, pero ¿y cómo vas captando que hay este relativismo y que este relativismo te va machacando y te va cercenando libertades? Pongo ejemplos. Muy bien, hay todo esto, lo he dicho, aborto, etc. Pero han prohibido
que puede haber personas cerca de una clínica abortista que recen. No digamos prohibidísimo más que puedan darle un impreso, un folleto, o decirle a una chica, pues, o una señora, no aborte usted. Prohibido. No es solamente, no, sí, no, prohibido. Sigamos. Cosa pasada, por ejemplo, en Barcelona hace un tiempo. Muy poco. En Barcelona en varios sitios porque pasó lo mismo. Fueron a presentar un libro que se titula Nadie nace en un cuerpo equivocado. Es un libro de dos profesores vascos, que no los conozco, uno se llama José Arrasti y el otro Marino Pérez. No los conozco de nada, pero esto es parte de la idea de que todo esto trans, cambios de sexo, etc., ¿no? Cada uno nace en el sexo que tiene, pues hombre es mujer. Pues muy bien, resulta que no fue posible, porque la presión, los obstáculos, los gritos, tal, para impedir que pudiera hablar. Se les impidió. Aquí, en Barcelona, aquí, en Santa Ana, la iglesia de Santa Ana, que está a 300 metros de aquí, cerca de la Plaza de Cataluña. Hace un par de años, vino un homosexual francés a pronunciar la conferencia, pero este homosexual, él reconocía que era homosexual, pero planteaba que evidentemente discrepaba de unos aspectos del género, de que cada uno se cambie según lo que quiera, que los homosexuales realizaran actos homosexuales, etc., o que tuvieran tendencias homosexuales, y se organizó también un inmenso pitote impidiendo que pudiera hacer la conferencia. Seguimos. Por ejemplo, otro aspecto, la objeción de conciencia. ¿Verdad que habéis dicho, hombre, ahora con el aborto, pero por lo menos los médicos, enfermeras que no quieran ser partícipes de esto, pueden objetar? Primero se hace está haciendo un censo de los que quieren objetar. Lógico es decir, los que quieren provocar el aborto, los que no quieren, pero objetar. Pero con una particularidad. Cuando el aborto lo conviertes en derecho, muy difícilmente podrá haber objeción. Pero la objeción es si es voluntario, es decir, si una quiere abortar, pues, y dice, no, yo es una opinión, etc., pero si es un derecho, ¿quién puede oponerse a no darle este derecho? Por tanto, podemos ver aquí. Y os podéis ir contando incluso a nivel familiar, os cuento solamente uno, que es un detalle mucho menor, pero por ejemplo, yo como sabéis soy presidente de entidades familiares y pedí a la señora Colau y a varios ayuntamientos que el Día Internacional de la Familia, Día Internacional de la ONU, Naciones Unidas, por tanto no Vaticano, no Iglesia, ONU, se pusiera la bandera de la familia de la ONU. Y se negaron, otros ni siquiera respondieron. Pero os fijáis que el día correspondiente al mundo gay sí que se pone la bandera multicolor, porque como mínimo igualdad. No hay igualdad. La familia no puede ser defendida. Voy a contar más cosas, pero no hace falta porque no quiero alargarme, de cosas, digamos, no algo que te han dicho, sino que hemos vivido directamente. Por tanto, ante todo esto, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos puede pasar? ¿Y qué pasa en muchos, incluso en las familias y en muchos centros de supuesta inspiración cristiana en su ideario? De que ante todo esto, que te machacan, que cuidado que no digas, al final aguamos de una manera tremenda la educación que se da. Muchos, hay que decirlo con toda, quizás no lo diría fuera de aquí, sino una persona como vosotros, muchos centros educativos en Cataluña, creo que en otras partes también, pero en todo caso los conozco los de aquí, que incluso siendo de ideario cristiano, en la práctica aquello es nada. Hay que decirlo con toda rotundidad. Seguimos, y ahora, con esa cancelación, hago un apunte que esto sí, es un poco aparte porque ya no va referido a familia y vida, sino a otros aspectos de esta cancelación, de esta prohibición. ¿Lo habéis fijado que están quitando de todas partes las cruces? Que había. Quitar las cruces, es decir, ¿por qué? Porque es un símbolo cristiano, aunque hiciera 500 años, la cruz de término que había en las entradas de los pueblos. Se está quitando. ¿Habéis fijado? Por ejemplo, esto por ejemplo fue ahora en Francia, en Perpiñán, muy cerca de aquí, a 200 kilómetros, que fue retirado el Belén que había. ¿Por qué? Porque una organización laicista, masónica, en el caso concretamente de Francia, protestó por estos, va contra la laicidad. Y lo mismo han hecho con una imagen de la Virgen que estaba desde
después de la Segunda Guerra Mundial, porque la dirigió una familia en Burdeos, porque sobrevivieron a la guerra, habían estado en sus campos de concentración y sobrevivieron, y como agradecimiento le dijeron una imagen de la Virgen. Ahora la imagen de la Virgen de hace 80 años que estaba en Francia. Es decir, estamos ante continuos ir quitando, limitando una cosa y otra, ¿no? Y bien, paso ahora ya, para que no sé si me alargo demasiado, pero procuraré acabar pronto. Cada uno de nosotros, ¿qué? ¿Hacemos algo? ¿Nos ponemos de perfil? ¿Esto no va conmigo? ¿Esto yo no puedo hacer nada? Hay un peligro que nos puede pasar en esto como en otras cosas, ¿eh? Es que yo no puedo hacer nada. Hombre, pongo un ejemplo. Guerra de Ucrania, porque es actual. Yo no puedo, no, yo ni ninguno de vosotros puede conseguir que hoy se acabe la guerra de Ucrania. Todos, si me dijeran, ¿puedes conseguir la guerra? Diremos, sí, enseguida. No está en nuestra mano. Por tanto, como no está en nuestra mano, no hago nada. Hombre, evidentemente será una millonésima o una 1000.000.000ésima, pero algo puedo hacer. Puedo rezar, pidiendo. Puedo hablar con otras personas del asunto. Puedo dar algún dinero, quizás para ayudar a unos refugiados. Ahora ya no están aquí, pero por ejemplo, cuando llegaron a coger en casa unos refugiados, un tiempo. Esto sí que está. Es que sobre el total esto no es casi nada. Bueno, esto es lo que yo puedo hacer. Por tanto, en todas las situaciones nos debemos plantear, ¿yo qué puedo hacer? Sabiendo de que habrá muchas cosas que no podré, pero lo que pueda, tratar de actuar. Algunos aspectos, por ejemplo, que puedo hacer. Primero, no ser solo reactivos, sino actuar proactivos, ¿no? Unos aspectos que son indirectos, por ejemplo, hacer familia. Importante, padres, abuelos, donde hay familias, donde hay amor, se acogen, son acogedoras, hay cohesión, todas esas cosas, digamos, raras que hemos hablado antes, normalmente cojan mucho menos, incluso entre los hijos, los nietos. Hay casos de todo, porque las personas no somos solo hijos de nuestros padres y nietos de nuestros abuelos, sino somos miembros de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, esto nos influye, y a veces más que la propia familia, pero bueno, en todo caso, puede ocurrir. Hay menos, por decirlo de alguna forma, hay menos delincuentes entre hijos de familias estables, que se quieren, que se relacionan, que son bien acogidos, que entre familias donde todos pum pa pum. Por término medio. Lo cual no quiere decir que no pueda pasar en todos. Hacer familia. Aumentar la espiritualidad. La formación, fe en Dios, en la Virgen. Si hay visión, en este caso cristiana, evidentemente la que aquí planteamos, muchas cosas se resuelven. Formación espiritual, también conocer, formarnos y conocer, generosidad y perder el miedo. Un aspecto importante es perder el miedo. Os he dicho antes que nos pueden, o sea, hoy, ya digo, si uno va, yo sé que lo que yo he dicho, algunas cosas las que he dicho, que no casan, podrían ser precisamente motivo de que el juez me llamara, diciendo, pues usted ha dicho que solamente hay dos sexos y que esto no. En todo caso, la ley dice que no. Bueno, muy bien. Pero no importa. Seguramente también hay muchos jueces con sentido común. En todo caso, aunque, por tanto, la interpretación que pueda haber de la ley puede tener una cierta fluctuación. Por tanto, adelante con esto. Segundo, y os planteo a todos también, hay que estar presentes en la vida pública. Presentes en la vida pública. No podemos quedarnos en nuestro rinconcito, ¿no? Yo lo mío, tal, ¿no? Pero hay muy pocos cristianos presentes en la vida pública. Pensamos, cuando hablamos de vida pública, en sí entendemos política, que también puede ser aquel que tenga vocación política, que participe en la vida política. Además, la vida política, si se lleva bien, es una gran muestra de entrega. Ya varios papas, ya lo dijo Pablo VI, pero luego Juan Pablo II y Benedicto XVI y Francisco. Actuar en política es una de las mejores formas de caridad. ¿Y por qué? Porque significa que uno deja sus propios asuntos personales para dedicarse a los asuntos de todos. Por tanto, de entrada, es algo muy bueno. Después ya vemos que en la política pasa lo que pasa. Pero, de entrada, es una buena posición. Pero no me refiero ahora tanto a la actuación política directa, que para la mayoría de nosotros no es nuestra vocación, pero sí hay una cantidad enorme, inmensa, de instituciones intermedias.
de la sociedad, asociaciones, grupos, entidades que actúan en la vida pública. Y en estas sí que podemos participar. Yo diría que nadie puede pensar que yo no tengo esta gana. Yo creo que todo el mundo, con sentido de contribuir al bien de la sociedad, tiene que estar presente en alguna entidad. Muchas referidas a lo que hemos hablado, otras están referidas a otros aspectos, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, ayudas a la familia, en defensa de la vida, actividades cívicas, culturales, sociales, deportivas, de lo que sea, ¿no? Y esto está al alcance de todo el mundo. Si a alguno le interesa decir, ¿alguno qué puede hacer? Yo le puedo decir unas cuantas, ¿no? Pero en todo caso, ¿por qué podemos hacer alguna cosa para estar presentes en esta sociedad? Porque está perfectamente al alcance de todos, ¿no? Hay muchas organizaciones y cada uno puede buscar la que le convenga, la que va mejor, la que le hace mejor, o la que le viene mejor porque, digamos, es que a mí me gusta una entidad muy interesante que está, yo que sé, en Gavà, pero claro, ir a Gavà no me va bien, pero tengo una a 2 manzanas de mi casa que quizás no me gusta tanto, pero que puedo hacer, bueno, por lo mejor con esta, lo que sea, cada uno de ellos. Pero, ¿de qué se trata en el fondo? Se trata, digamos, de ahogar el mal en abundancia de bien. Esto es de San José María, ¿eh? Hay mucho mal, pero no tanto solo ir contra el mal, que también, sino sobre todo, de aportar mucho más en positivo, ¿no? Por esto digo, yo acabo, y estaré dispuesto, si queréis hacer preguntas, a lanzarse. Hay que tirarse a lo que de patos al agua, ¿eh? Sin miedo, estar presente en la sociedad y no sentirse ajeno a nuestra sociedad. Por tanto, sin miedo alguno, decir, yo participo y seguro que puedo aportar mucho. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición si queréis. Sí. Sí, quería hacer varias preguntas, pero no le quiero quitar el protagonismo. Soy un padre preocupado por mis 3 hijos, pero también pienso cristianamente que hay muchos padres en la misma situación que estoy yo, y no solamente en España, sino en varios lugares. Casi en todas partes. En todas partes, eso es un problema global. Entonces, habló usted primero de la declaración de Nuremberg, que la quieren cambiar. De Nuremberg no, de los derechos humanos. Nuremberg, ¿no? Fue donde se hicieron los juicios a los líderes nazis, sí. Fue Nuremberg, en el año 46 y primero el 47. Pero la Declaración de Derechos Humanos es del 48, pero es igual, las Naciones Unidas. Sí, yo quería hablar de eso porque sí. En eso es lo que me escudaba yo para ciertas cosas de que no quería que me vacunaran a mis hijos, que no me vacunaran a mí, bueno, pues así es un poco raro ya. Entonces... Esto es opinable, ¿no? Es opinable, pero claro, quiero defenderme con eso, porque si la cambian ya, haz de cuenta es que me están quitando ya mi defensa, ¿no? Bueno, yo más que todo quería ver cómo actuar, y lo que estoy haciendo yo, cómo podemos actuar los padres respecto, digamos, en el caso más grave, que venga el Estado y si este padre es homofóbico, que ya me ha pasado a mí, o sea, me he enfrentado, mi esposa y yo nos hemos enfrentado bueno, tanto con servicios sociales, sino con la inspectora del colegio. Le hemos mostrado los folletos que se están dando, o sea, con causa. Me estoy leyendo, no lo he terminado, el libro de Agustín Laje, ¿cómo se llama? La Nueva Izquierda. Y me apunté unas cosas que decían los datos que decían las ideólogas de género, las feministas, y dije, mira, el Ayuntamiento de Barcelona acaba de decir esto, y eso está planteado en la web de la Generalitat y lo están llevando a cabo. No estoy de acuerdo con estas cuestiones. Dijo, no, es que no, lo que tú dices estás exagerando. Dijo, no, esto está escrito en el Departamento de Educación de Cataluña, aquí está el documento. Entonces yo quise entrar un poco en debate. Digo, no voy a entrar en debate, pero sí estoy de acuerdo con eso. Otra cosa me pasó, que tengo mis hijos por desgracia en un colegio público, porque mis 3 niños, los 2 mayores tienen autismo. Llegó una persona muy joven, ¿no? Entonces yo le pregunté, hay varios padres musulmanes también, de hecho, yo le pregunté, oye, ¿qué pasa con estas cosas que está haciendo el Departamento de Educación del Ministerio de Educación? Y yo prácticamente le quité la careta a la profesora, y yo también me quité la careta, o sea, ella se vio que yo era en contra de esto, de la ideología de género, y ella a favor, ¿no? Es una persona muy jovencita. Entonces yo le pedí a los musulmanes que me hicieran ayuda, ¿no? Que ellos bajaron la cabeza, yo pensaba que iban a ser más valientes, al final ellos bajaron la cabeza, yo fui el único, o pocos padres valientes, que hemos denunciado eso, ¿no?
Yo estoy ahora mismo con un abogado porque quiero hacer homeschool en casa con mis hijos. ¿Qué? Homeschool. Bueno, Sí, homeschool. Sí. Quiero hacer bueno, a través de un abogado un escrito para educarlos en casa, y aparte que en el colegio va muy mal académicamente, entonces añado muchas cosas, ¿no? Entonces ese es como no sé, lo que me ha resultado a mí, pero claro, no todos los padres pueden hacer homeschool, no todos los padres, claro, cada uno tiene una problemática diferente. Entonces, claro, yo tengo miedo que venga la de Gaia, o que venga y me quieran quitar a mis hijos, o si este padre no está apto, es demasiado homofóbico, pero claro, yo siempre voy con la ley natural, o sea, siempre voy por ejemplo, a mi hijo un día lo llevaron a una excursión y vino un chico y se puso vestido de hombre, se puso una falda y una blusa. Entonces, como yo les enseño a mis hijos un poco de ciencia, de catequesis y todo, entonces mi hijo le debatió, ¿no? Dijo, oye, pero ¿cómo le dijo? Un chico siempre será un chico porque está en tu ADN. Entonces dijo, no, pero te puedes poner la falda. Entonces mi hijo muy preocupado, y papá, yo no sé ni qué creer. Digo, bueno, si eres chico, claro, te puedes poner una falda, te puedes poner un vestido si quieres, pero no vas a ser una chica. O sea, porque está en tu biología. O sea, tú te puedes vestir de jirafa, de elefante, pero no vas a ser elefante. O sea, aunque te pongas la piel del perro, no vas a ser un perro. Entonces, un poco con conciencia y con biología, ¿no? Entonces, pues no sé. Sí, te contesto alguna cosa. Sí, bueno, en sí. primer lugar, Sí. yo te aconsejo de que, aparte del homeschool, que no sé si podrás, porque puede ser un poco complicado, pero esto es un tema distinto. Primero, si estás en un colegio, procura estar, por ejemplo, presente en el AMPA de los colegios. No puede hacer mucho, y además muchos realmente no actúan. Pero si hay personas que tienen el empuje, ganas de participar, y es hacer algo en serio en los colegios, podéis influir en el propio colegio. Es más, tanto incluso en el público, porque muchas veces tenemos mucha gente que no actúa en ningún sentido. Por tanto, muchas veces minorías determinadas de cualquier signo pueden hacer que las cosas vayan de una manera o de otra. Si hay algunos, como tú, que puedan pensar que podéis cambiar algunas cosas mejor en el colegio, quizás no todo, pero algunas cosas, incluso en un colegio público. Si además es un colegio que es concertado, es un colegio privado, a lo mejor el AMPA puede, si actúan, pueden hacer incluso más que eso, porque pueden apretar para que se cumpla el ideario, cosa que a veces quizás no se cumple. Otra cosa que aconsejaría a título personal, procura aquello que el Evangelio dice, ser prudentes como palomas y procurar no tener que enfrentarte frontalmente si no es algo absolutamente que no haya más remedio. Es decir, si a tu hijo a tu hijo dice que este es un niño, este es un niño, este es una niña, o sea, algo extremo, pero si no, procura mantener tus planteamientos, pero procurando evitar un poco la colisión. ¿Recuerdas tú la figura de Tomás Moro? Tomás Moro es uno de los grandes santos, además del santo de la política, santo patrón de los políticos. Tomás Moro, de hecho, tardó mucho tiempo en ser identificado de alguna forma para que le cortara el pescuezo. Al final se lo cortaron, le cortaron. Pero tardó mucho tiempo porque él no decía nada ante la posición del rey de Enrique VIII, del divorcio, de obtener a la mujer, etc. Él no decía nada, por tanto, que no puede acusarle de que va en contra. Y tardaron mucho tiempo porque, claro, su silencio en el fondo era más fuerte que cualquier palabra, ¿no? Pero en cualquier caso, se tardó mucho tiempo. Por tanto, cuando hay situaciones que tenemos la ley en contra, la ley, unas leyes absurdas, pero al fin y al cabo leyes, y además unas personas que no solamente existen estas leyes, sino que las hacen cumplir, mientras en otros campos las leyes están allá y hibernan y no se hacen cumplir estrictamente. En este caso sí que van porque es una militancia de esto. Procura, ser lo más hábil posible no en el choque de las palabras, y tú ves actuando en la línea que puedas de cara a tus hijos. Claro, porque cuando yo fui a la reunión, incluso llevé impreso el artículo 27 de la Constitución Española. O sea, sí. Yo fui con la espada así, bueno, sí. Astuto, digo, sí, oye, mira... Se lo pasan por... No, es que lo tenemos que cumplir. Digo, pero claro, si tú cumples lo que está en el Ayuntamiento de la Generalitat, estás pasando de esta ley del artículo 27. Entonces ahí está, o esto o lo otro, ¿no? Entonces, Estamos precisamente, un grupo de gente, intentando ver, plantearemos, porque
habéis dicho que ha sido una serie de leyes, porque además en poco tiempo son un montón de leyes en estas líneas. Estamos precisamente que podemos hacer, que no es muy fácil, pero lo importante es que nos movilicemos al máximo para plantear esas cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, yo en plan de información, por ejemplo, la educación en Finlandia la elogian mucho, dicen que es de la mejor calidad del mundo. Ahora, allí, como has dicho tú, y como dijo la que ahora es embajadora en la Santa Sede, que los hijos son propiedad del Estado. Sí. Y allí, por ejemplo, pues se educan a un maestro o un profesor, es toda una autoridad. Ahora, ese sistema lo copió Finlandia de Suecia, que Suecia a su vez lo copió de la Unión Soviética. Aquí la coincidencia, que los hijos, la antigua Unión Soviética, eran del Estado, no eran tuyos. Y el Estado se tenía que dedicar a educarlos. Ahora, en el caso de Finlandia, el resultado, el 70% de los matrimonios acaban en divorcio. No, es que no hay, la mayoría no hay matrimonios incluso. De hecho, la propia extradición de derechos en Suecia, Finlandia no lo sé, pero será más o menos igual, en Suecia no hay el planteamiento, digamos, familiar, sino, por ejemplo, hay muchas ayudas sociales para los niños y tal, hay muchas ayudas, pero partiendo de una óptica individualizada, como si no hubiera familia, sino simplemente pues, mujeres con niños y tal, tiene ayudas, pero partiendo de no el concepto familiar incluido, ¿no? No, pero es que incluso ocurre que todos, sobre todo hombres, los divorciados, se encuentran solos, ¿y qué ocurre? Pues que se casan con mujeres asiáticas, que les atienden muy bien, les dan cariño, y se vuelven pero muy felices. Algo de positivo. No, pero que quiero decir que un 70% de divorcios es preocupante. Comentando lo que dices, yo creo que es que hay un reducido concepto de educación. Si tú reduces la educación a la educación técnica, saber matemáticas, saber geografía, puedes tener un ranking, salir en el ranking estupendamente bien. Pero si dejas los aspectos espirituales y los aspectos humanos, pues siendo en el ranking una sociedad de educación muy potente, pues estás educando gente pues, que va a lo que estás diciendo. Sí. Si me permites, precisamente me parece muy bien, toda la razón, los informes PISA. Por ejemplo, los informes PISA, yo me quedo con decir que los japoneses y los coreanos nos pasan 35.000 veces. Sí, seguramente en conocimiento de matemáticas, ¿no? Lo cual no es malo, evidentemente, pero están creando robots. O sea, no solamente es un motivo espiritual, sino incluso desencajados de la relación social. Por tanto, nosotros en la educación, ahora nos vamos más allá del aspecto de lo espiritual en principios, lo que hacemos es crear personas con la máxima, en todos los aspectos, humanos, sociales, espirituales, que sean personas plenas, no tanto solamente personas, digamos, amorfas o personas desequilibradas, en el sentido de que son muy potentes en algo y luego lo demás, fundamental, falla, ¿no? Tanto que sí. De acuerdo, muy bien. Más cosas, a ver, si hay otra pregunta. Sí, bueno, en la conferencia usted ha dicho la importancia de no tener miedo, ¿no? Yo solo quiero plantear el escenario. Me llegó una oferta de trabajo a la cosa de 2 semanas, ¿no? Y entonces miré la web de la empresa, marketing, sector de digital, nada que ver con política, una empresa normal y corriente que se dedica a hacer dinero y ya está. Lo primero que salía en la página web era: somos una empresa LGBT friendly, ¿no? Que básicamente eso. Entonces, ante esa situación, ¿cómo uno puede no tener miedo, ser valiente, ¿no? Y no hace falta ir gritando al mundo que estamos en contra de estas cosas, pero claro, significarse públicamente sobre estas cuestiones, aunque no sea política, pues claramente en una empresa como esta significaría el despido o significaría al menos la tensión continua en el lugar de trabajo. ¿Cómo se puede sacrificar uno y no tener miedo cuando depende la vida, ¿no? Sobre todo la primera juventud, cuando depende el ganarse el pan de estar callado y no decir nada? Realmente es complicado, hay que reconocer que uno, o sea, ahora a los, en este caso cristianos, no nos echan los leones, ni nos descuartizan, ni nos cortan el pescuezo, ni siquiera nos pegan un tiro en la nuca, normalmente.
Ya llegará quizás lo que queramos, ¿no? Pero en todo caso, en este momento no. Pero sí nos puede pasar la marginación, el periodista que no deja de escribir en muchos sitios, que no sale en televisión, porque por esto el prosperar en una empresa y que no progresas porque quedas marginado, etc. Esto puede pasar, incluso hay que aceptarlo por medios. Como siempre volvemos un poco, en primer lugar, si uno tiene otras posibilidades de trabajo, coge otras. Pero hemos de ser realistas. Puede que uno se encuentre en una situación que no queda más remedio. Primero, procurar significarse el mínimo en esto, no apoyarlo, aportar otras ideas, tratar personas una a una con las que te relacionas y hacer lo posible. Y si no hay manera de cambiar nada, con el tiempo sí puede buscarse otro trabajo. O sea, la vida nos trae problemas y son complejos, pero hay que saber, digamos, gestionarlos, o tratar de gestionarlos, por lo menos tratar, porque a veces no acertamos, de ser lo más hábiles posibles, gestionarlo, pero partiendo de que tenemos que tener un norte muy claro, objetivos de incluso santificación, etc. Pero luego en la práctica hay que adaptarse a las situaciones y, por tanto, teniendo esto es aquello que con estos bueyes hemos de dar. Eso es lo que hay y, por tanto, intentaré cambiarlo. Si después no puedo cambiarlo y no hay manera y es tan negativo, lo que tengo es que marcharme. Y a lo mejor igual consigue pequeños cambios y, por tanto, algo habrás conseguido en positivo. Cuestión de mirarlo mucho en positivo, a pesar de que la panorámica no es de entrada positiva, pero tenemos confianza en Dios, que además Dios es el Señor de la historia. Aunque nosotros no nos damos cuenta, porque claro, nuestro horizonte es muy limitado, de pocos años, una vida corta, aunque sean de 100 años, ¿no? Pero es nada. Entonces, nos parece ahora mismo qué birria de sociedad tenemos. Cuando yo pienso que son algunas de mis nietas, como habrán, qué birria de media de conceptos, me refiero de conceptos de eso que tenemos. Pero, muchas cosas seguro que cambiarán. Es decir, yo estoy convencido, aunque a lo mejor no lo hablamos nosotros, por ejemplo, la lucha contra el aborto. Estoy convencido de algún día se verá que el aborto es una inmensa monstruosidad. Pero yo estoy seguro, no solamente que lo vea yo, sino que plasmado en las leyes, en los conceptos, en los medios de comunicación, que no lo veré, mayoritariamente. Ya sé que no lo veré. Y seguramente muchos de vosotros tampoco. Pero estoy seguro de que con el tiempo se verá. Por esto con muchas cosas. Por tanto, con el tiempo cambiaremos la sociedad. Es decir, no es, cosas, cada uno con su pequeño grano, pero sí, la cambiaremos y claro que lo cambiaremos. En un momento, una más. A ver, ¿cuántas preguntas hay más? Porque acumularemos. Yo quizás si ahí no se atreve... Pero no, había otra por aquí. No, permita, había otra aquí. Sí. A ver, yo quería comentar esto que has dicho de los jóvenes, de los suicidios. Más alto para que te oiga. Es una cosa que me preocupa y creo que a todos nos ha de preocupar. Tanta gente joven y tantos niños, tanto suicidio. Es que en realidad no se trata el tema de fondo. A ver, se habla mucho del tema que ha pasado en la pandemia, que los niños y tal. Yo creo que no es esto. Más bien es el problema de las familias, ¿no? Esa desunión que hay en las familias, el que no se tiene el sentido de la vida, el que los niños hoy en día no saben a dónde van, ¿no? Entonces, por muchas cosas que tengan, están vacíos por dentro y están con estas ideas en la cabeza que, pobres criaturas, pienso que ellos no tienen la culpa, ¿no? Pero que no se va al fondo, ¿no? ¿No te parece, Daniel? Que cómo se podría ayudar a la gente para que se diera cuenta de que esta gente joven no tiene un sentido verdadero, que la parte espiritual la tienen completamente olvidada. Y esto es muy importante para que la gente, para que las familias y los niños y los jóvenes tengan un sentido a su vida, al trabajo, al dolor, a todo el por qué están en la vida. Esto no lo tienen. Ya has dado la solución, por tanto no tengo que decir nada. Por aquí, ya acabaríamos después, porque si no se os hará tarde y también tenéis que cenar. Y hoy además con el frío hace falta coger la sopa. Yo, más que todo, no sé, a veces yo quisiera que se formara una especie de sociedad o sindicato de defensa de los padres. Bueno, hay. No, que lo dijera. Tú después ya te explico yo alguno. Vale. No uno, sino varios, para que puedan escoger. Claro, sobre todo esto que yo no me quiero enfrentar solo. O sea, no es lo mismo enfrentarme yo solo
que con más gente. Claro. Y si vamos con ametralladoras, mejor, como los cristeros. No, nada. Bueno, en el último momento, ¿no? Si no nos hacen Tampoco. Yo le dije al Departamento de Educación, digo, los cristianos tenemos 2 mejillas, yo tengo 2, me da la tercera y ya pongo el puño. Pero bueno, el momento habla un poco también de la pues defensa. las hay, yo te diré, después que la gente puede marchar si quiere, porque no saldrá tarde, pero yo te explico algunos temas que podemos, no unos y varios, para que decir que no, con este no, el que quieras, porque lo que se trata es de estar. Yo creo precisamente, antes me refería a lo importante de estar en la sociedad civil y no, quizás no la política directa, pero esto tiene una presencia pública y por tanto con una actuación en la línea que uno cree, en el ámbito que considera importante, ¿no? Muy bien, bueno, pues nada más. Oye, muchas gracias a todos. Por cierto, antes, el día, como haremos cada mes, el próximo día 23 de febrero, o sea, hoy menos un día, dentro de un mes, tendremos otro, entonces vendrá un gran experto en doctrina social de la Iglesia, el doctor Melé. Hablaremos sobre, está vigente, o sea, es válido todavía hoy en esta sociedad la doctrina social de la Iglesia, y hablará él, yo ya le presentaré, pero tenemos el día 23 de febrero. Esto es fácil de recordar, el 23 de febrero. ¿No? El 23 de febrero.